vamos a empezar. Muy bien, estamos nosotros en esta, voy a apagar mi cámara igual para que no tengamos tantos gastos de internet. Acuérdense que estamos en esta quinta guía, quinta actividad que va en este año de clases remotas. La idea es que ustedes puedan escribir una crítica literaria, escribir un texto basado en un cuento narrativo. Primero partamos viendo las imágenes. Las imágenes son bastante decidoras en el sentido en que con el autor que vamos a trabajar es un autor que ha trascendido mucho más allá de la literatura y ha sido utilizado, chuta, te mando de nuevo el... Ahí te envié de nuevo el link, Joel. Ya les decía que Edgar Allan Poe ha trascendido lo que es lo estrictamente literario y lo podemos ver en diferentes otros tipos de cultura, como por ejemplo en el cine, en la televisión, en la música. Vemos acá, por ejemplo, la imagen de Gustavo Cerati, que tiene una canción que justamente se llama Corazón delator. Vemos acá el Pocoyo, que es un mono tan común para los niños. En Pocoyo Halloween aparece constantemente el retrato de Edgar Allan Poe y obviamente los Simpsons, que utilizan mucho la literatura y las formas culturales de todo tipo, música y arte en general, también han hecho parte la obra de Edgar Allan Poe. Y aquí el Bart que vemos acá es el cuervo que hace alusión a un poema, uno de los poemas, el poema más famoso que tiene Edgar Allan Poe. ¿Ya? Entonces, para que vean, vamos a trabajar con uno de los autores más populares que hay, más reconocidos en la cultura mundial. ¿Ah? Hola, Arcanus, código. A ver, veamos. ¿De dónde sacó el código? El PIN. Ahí te envié el PIN. No sé si será ese el código, ¿ah? Pero supongamos que sí. Profe, ¿Ya? ¿Quién me habla? ¿de código? Nicolás. Ya, Nicolás, dime. A mí no me pidió código para ingresar. Sí, lo que pasa es que ahí tuvimos un contratiempo con tu compañero, entonces seguramente por eso no puede entrar. Vale. Era Arcanus. Nicolás, acuérdate de colocar tu nombre y apellido, porque después no me voy a acordar. Ya, sigamos entonces. Vale, profe. En el chat, acuérdense todos su nombre y apellido. Les damos las bienvenidas, nuevamente estamos en las clases de lenguaje. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es formular una interpretación del cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe a través de una crítica de la obra que va a estar sustentada en citas o en ejemplos. Eso lo vamos a ir trabajando, vamos a ir sacando elementos en la medida que vayamos leyendo, ¿ok? Primero partamos. Chiquillos, esto es lo mismo que ustedes tienen en la guía, solamente que yo lo organicé en un PowerPoint, pero es exactamente lo mismo. Después, obviamente, si quieren, igual les comparto el PowerPoint, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué es una crítica? Decíamos que la crítica es un análisis valorativo, pero ¿en qué consiste un análisis valorativo? Consiste en que primero analizamos un texto reconociendo cuáles son las características de los personajes, los acontecimientos, del espacio, el propósito, cuál es el tema que está presentando, cuáles son las motivaciones de los personajes, qué sé yo, ¿ya? Y luego nosotros vamos a emitir juicios de valor, si es positivo o negativo, o sea, me gusta tal cosa o no me gusta tal cosa, ¿ya? Pero todo eso tiene que ser fundamentado. Eso es una crítica literaria, ¿ok? Ahora,
también se les recomienda a ustedes que sigan pasos. Hay 3 pasos para escribir una crítica literaria. Primero, vamos a leer una crítica literaria y aprender cuáles son las características de ese género. Luego vamos a aprender o vamos a trabajar con algunas herramientas de escritura que principalmente apuntan a la correferencia, que también lo tienen en la guía, ¿ya? Y finalmente van a escribir su crítica aplicando los pasos de escritura que obviamente van a estar indicados en la medida que vayamos leyendo el texto Corazón del Ator. Paso número 1, el ejemplo de la crítica literaria. Esto ustedes lo tienen en su guía, por lo tanto no es nada distinto. Belén, no pueden que se le dije que después subiré la clase, ok. Con rojo tenemos acá lo que corresponde al resumen. Primero, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer la obra, en este caso el cuento Corazón del Ator. Lo vamos a conocer, vamos a saber de qué se trata, pero hay que identificar también ciertos elementos. Por ejemplo, acá dice Margot y Quentin son 2 alumnos del último curso de un instituto de Orlando. Ella es una chica popular y aventurera que desaparece para recorrer el mundo y vivir grandes experiencias cuando el corazón se lo pide. Él es un chico del montón, amigo de sus amigos y perteneciente a la parte inferior de la pirámide de popularidad del instituto. Apenas se dirige la palabra, nadie diría que estos 2 adolescentes, aparentemente tan distintos entre sí, tuvieran un punto en común, pero lo tienen. ¿Qué es lo que se hizo en ese primer párrafo? Se caracterizó a los personajes. Se habla de ellos, cuáles son las características más importantes, ¿ya? Pero no solamente se caracteriza ellos como sí, sino que también en función de cómo va a ir avanzando el relato, cuáles son los hechos más importantes. Vuelvo, espérenme un poquito. No sé quién pidió entrar, pero ya no lo veo. Acá. Belén Maldonado, hola. Escribe tu nombrecito, Belén, en el chat. Ya, entonces, decíamos, eso sería la primera característica de este resumen que ustedes van a tener que hacer. Luego dice, cuenta parte de la historia. 2 niños jugaban juntos, pues, jugaban juntos, pues, sus casas se encuentran en la misma calle y desde entonces Quentin ha estado enamorado de ella. Es por eso que cuando una noche Margot se cuela por la ventana de su cuarto y le propone una noche de aventuras, Quentin decide acompañarla en la odisea por una Florida nocturna y en sombras que le revelará muchos de los secretos de Margot, a la par de abrir muchas interrogantes sobre la chica. Hasta el momento, fíjense que no se ha contado el detalle de lo que sucede, pero sí se está contando en cierta medida acá cuál es el conflicto de la historia. Acuérdense que nosotros en narrativa vimos los conflictos narrativos, por lo tanto ustedes tienen que identificar cuál es el conflicto narrativo que presenta el cuento Corazón del Ator. Al día siguiente, Margot vuelve a desaparecer sin dejar rastro. Así, nuestro protagonista comienza una búsqueda desesperada para lograr encontrar el paradero de Margot, que ha dejado un sinfín de pistas tras sí. Una búsqueda que le hará llegar hasta el concepto nuevo para él, pero que Margot nombró en su última noche juntos de forma muy misteriosa. ¿Qué es una ciudad de papel? Y ahí vamos nosotros hasta la siguiente diapositiva. ¿Qué información encontramos nosotros en esa parte de resumen, cuando ustedes tengan que resumir el cuento? ¿Qué personajes participan de la historia? ¿Qué roles cumplen los acontecimientos? ¿Cuáles son sus principales características? Y esta pregunta es súper importante en el caso de Corazón del Ator, porque Corazón del Ator nos muestra un personaje muy singular, ¿ya? Muy especial en cuanto a su formación psicológica, no es un sujeto común y corriente, ¿ya? ¿Cómo lo describirían ustedes, por ejemplo? Abran sus micrófonos y díganme, ¿cómo describirían, o por el chat también puede ser, voy a ponerle el chat, ¿cómo describirían al personaje protagonista del cuento de Edgar Allan Poe, para los que leyeron hasta este momento? Hablen nomás si quieren, no hay problema. El personaje de El Corazón de la Torre es como... No es... Oh, Dale, una palabra nomás, no importa que sea una palabra informal, da lo mismo. como, no sé, es un psicópata, por así decirlo, podría decirse. Ya, perfecto, No es por ahí. Vamos por ahí, ya, vamos por ahí.
matar a una persona por el simple hecho de que no te gusta algo de él. Algo Ya, tan como ese ojo que se asoma cuando duerme. exactamente, ya. Ese es un buen punto, o sea, acá no estamos hablando de una persona cualquiera, sino que estamos hablando de un sujeto a lo mejor con rasgos psicopáticos, ¿ya? Ahora, tienen que cuando ustedes, acuérdense que esta es la parte de la planificación del texto, vayan fundamentando con fragmentos del texto, lo mismo que su compañera acaba de decir, que no sé quién era, dijo que no es posible que una persona quiera matar a otra porque le caiga algo mal, y ahí eh, fundamentamos con fragmentos del texto. Por ejemplo, con la apariencia del ojo que tenía este anciano. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros elementos importantes tenemos que reconocer en el resumen? ¿Cuáles son los principales acontecimientos de la historia? Entonces, sería bueno a lo mejor que vayamos enumerando, esto es importante, vayan rayando su guía, vayan subrayando, no sé, vayan poniéndole notas al lado. ¿Y cuál es el conflicto que se vive en la historia? Y después, ¿cómo se resuelve? De alguna manera, su compañera ya lo dijo. Pues, pero según ustedes, ¿cuál sería el conflicto que encontramos en esta historia? Abran sus micrófonos o digan cosas por el chat, igual lo estoy leyendo. Así que, denle nomás. ¿Cuál sería el conflicto? ¿Cuál es el hecho que va a mover toda la historia? ¿No? Bueno, entonces dejémoslo ahí, cuando estemos leyendo lo vamos a identificar. Luego, otro elemento es dónde ocurre la historia. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de Papel mencionaba una ciudad que ya ni siquiera me acuerdo cuál era. A ver, ¿cuál era? Orlando, creo, ¿no? Era Ah, Orlando. Orlando. Sí, Orlando. Exactamente. Entonces, se menciona Orlando acá, sin embargo, no sé si se mencionará un lugar geográfico, pero sí hay un lugar que es la casa del anciano, ¿ya? Y al parecer no era cualquier casa, era una casa de una persona acomodada, porque habla de tener ciertos tesoros, perdón, ¿ya? Luego nos vamos a cuestionar, ¿hay coherencia entre el ambiente psicológico y el conflicto? Porque en la medida que nuestro personaje protagonista y narrador a la vez nos va contando la historia, eh, nos cuenta desde su punto de vista, y esa psicología un poco oscura que tiene el protagonista también se va a hacer parte del ambiente que nos muestra. O sea, oscuridad total, no se ve absolutamente nada, excepto por ese rayo de luz que de repente abre de la lámpara para observar al anciano en la noche. ¿Ya? Y la otra pregunta que tienen que responderme ustedes, en un resumen, ¿se debe contar el final? ¿Qué fue lo que vieron acá? ¿Se cuenta el final hasta aquí? ¿Sabemos lo que sucede en Ciudad de Papel? Ahora su micrófono. No, ya. Bien. No importa, Nicolás Arcanus, porque vamos a leer igual el texto. Entonces, eso es importante. Chiquillos, no cuenten el final. ¿Ah? A pesar de que el final se sabe desde el principio de la historia, pero no es necesario que cuenten el cómo termina todo, cómo se van a enterar a lo mejor los policías de que hubo un asesinato. ¿Ya? Entonces, ustedes eviten ese detalle último. Luego de la segunda parte la segunda parte de la crítica, vamos a tener una breve contextualización. En el texto, en el ejemplo que a ustedes se les presentó, dice, la historia se plantea desde sus inicios como algo distinto, algo que no has leído antes, una historia sobre un misterio cotidiano y la necesidad juvenil de huir del lugar al que lleva atado desde niño, de abrir las alas y hacer locuras. Esto es lo que nos encontramos en la novela de Grimm. Además, la desaparición y la cadena de pistas están muy bien desarrolladas, dando los detalles poco a poco y manteniendo al lector enganchado del libro. ¿Qué es lo que se hace acá? De alguna manera se desarrolla o se plantea una idea o una hipótesis de lectura. ¿Ya? Yo pienso que el cuento de Edgar Allan Poe nos muestra un sujeto con, como dijo la compañera, con rasgos psicopáticos, ¿ya?
O yo creo que el texto de Edgar Allan Poe es un claro ejemplo de los cuentos de terror, por ejemplo, ¿ya? Y luego, en la parte que viene a continuación, perdón. Y otro elemento que tenemos que reconocer en esta parte, que es la presentación, es quién es el autor. ¿Sabemos nosotros algo de Edgar Allan Poe? ¿Sabemos quién es, dónde nació, cuál es su historia? ¿Qué características estéticas tiene Edgar Allan Poe? Y que se reconozcan, obviamente, en el cuento El corazón delator. ¿Ya? Otro elemento que podría ser, ¿cuáles son las sensaciones que les provocaron a ustedes la lectura de este cuento? ¿Les gustó? ¿Les molestó? ¿Qué es lo que les molestó? ¿Les molestó el personaje? ¿Les cargó? No sé, si se sintieron identificados con alguna situación que han leído, qué sé yo. ¿O qué les llamó la atención? ¿Les gustó porque a lo mejor los mantuvo como atentos todo el rato? Eso es, es necesario colocarlo en esa parte de ahí. Entonces, estas preguntas a lo mejor sería bueno que después ustedes las vayan respondiendo en la medida que vayan a leer su texto y estén preparando ya la redacción de la crítica. En tercer lugar, decíamos, en primer lugar tenemos el resumen de la obra, segundo lugar la contextualización y en tercer lugar viene ya el comentario fundamentado. Ustedes van a decir por qué razón dijeron tal cosa en el punto anterior, ¿ya? Pero ahora lo van a comentar. ¿Qué era lo que decía acá el autor? Decía que... espérame, se me perdió. Acá. Una historia sobre el misterio cotidiano y la necesidad juvenil de huir del lugar al que lleva atado desde niño, de abrir las alas y hacer locura. Esto es lo que nos encontramos en la novela de Green. Además, la desaparición y la cadena de pistas que están muy bien desarrollados, dando los detalles poco a poco y manteniendo al lector enganchado. ¿Por qué? Por ejemplo, habla en primer lugar de la trama cíclica. Obviamente esta opinión es parte de la novela Ciudad de Papel, no tiene que ver con el cuento que ustedes están leyendo, pero es el ejemplo. La trama cíclica provoca que la novela tenga una estructura redonda y que no pierda fuelle en ningún momento. Ahí estamos hablando de que, que cada idea que se está planteando les dan ganas de seguir leyendo. Esa idea es la que se está explicando acá. Luego dice, en segundo y principal punto positivo del libro es el personaje de Margot. En la literatura juvenil actual estamos acostumbrados a encontrarnos heroínas que están por encima del bien y del mal en las novelas fantásticas de ciencia ficción y adolescentes construidas alrededor de la figura masculina de las novelas temáticas amorosas o dramas realistas. Por eso me ha gustado tanto el carácter de la coprotagonista, porque es independiente al de Quentin, porque no hay nadie que le diga cómo debe vivir. Porque aunque parezca egoísta, su necesidad de independencia es superior a cualquier lazo emocional. Y aquí, obviamente, una de las cosas que le gustó al escritor de esta crítica es cómo fue caracterizada Margot, qué era lo que hacía Margot, ¿ya? Como personaje coprotagonista o principal. ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los puntos positivos que tiene la novela? Uno, la estructura narrativa, que está bien hecha, la estructura de caracterización del personaje, que también están hechos. Pero aquí viene algo que a lo mejor no sea positivo, que también da, las críticas da para que uno diga qué es lo que no nos gusta. Pero si algo que no me ha gustado y ha hecho que la lectura haya sido agridulce, ha sido la voz principal y el estilo de John Green. El protagonista no deja de ser un chico de 17 años y no precisamente un portento. A lo largo de varios personajes de la novela, pasajes de la novela, me perdí ahora. Puede llegar a parecer infantil e incluso cargante. Por eso, cuando Green intenta meter reflexiones harto filosóficas o morales desde el punto de vista de Quentin, el tono queda completamente desequilibrado. Bueno, y ahí sigue explicando. Entonces, tenemos la posibilidad en las críticas literarias de decir aquello que nos gusta tanto como aquello que nos disgusta. ¿Ah? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que podrían responderse en esta parte para que ustedes vayan planificando su redacción? ¿Qué tiene de especial para ti el relato? Aquí estamos hablando específicamente del cuento de Edgar Allan Poe. Y aquí van a mencionar por lo menos dos elementos que sean positivos o sean negativos, uno positivo o uno negativo, pero por lo menos dos elementos. Y tienen que fundamentarlos con el fragmento del texto. Eso es importante. ¿ya? O bien, también se podría comparar con situaciones de la vida real, o no sé, a lo mejor leímos alguna noticia de algún loco o alguna película. De hecho, había una serie que estaba basada en todos los relatos de Edgar Allan Poe. No sé si la vieron, de tener unos 5 o 6 años esa serie.
tal vez ustedes no alcanzaron a ver, pero era bastante entretenido. O lo comparan con el estilo narrativo, si efectivamente a ustedes les provocó ese terror, porque en realidad Edgar Allan Poe, tienen ustedes que considerar que él no solamente hace el terror ese de matar, no sé, con la motosierra o como lo hacía Jason con el sable, qué sé yo, no es ese terror, sino que más bien nos hace meternos en el personaje y como decía su compañera, tiene rasgos psicóticos, ¿ya? Y el personaje nos hace parte de él. Entonces, ese es el terror que de alguna manera quiere proyectar Edgar Allan Poe, que a la vez está proyectando tal vez su propia vida, ¿ya? Como no hemos visto nada de él, es importante que a lo mejor ustedes vean. Yo les tenía un video, chiquillos, pero no sé por qué no puedo hacer de que el video se escuche para ustedes, así que les voy a pasar igual el link para que le echen un vistazo a ese videito, ¿vale? Entonces, cada vez que vayan a hacer la comparación con situaciones de la vida real o con otro libro que hayan leído, porque a lo mejor ustedes igual tienen como la Camila creo que tiene preferencias literarias, a lo mejor prefiere ese otro tipo de textos y no textos como los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, igual es válido, ¿ok? Y la última parte de la crítica literaria corresponde a la conclusión. Aquí se retoman las ideas que se han hablado antes, pero ya no se explican los porqués, sino que solamente se menciona y se vuelve a decir por qué es positivo, por qué es negativo, o si los invitamos a leer o simplemente dejemos de leer este tipo de literatura. Veamos qué dice Ciudad de Papel. Dice, por todo ello, Ciudad de Papel es una novela ágil y con una trama bien hilada, con un personaje principal desigual y un estilo que a veces se atraganta, con una coprotagonista muy poderosa. La recomiendo para incondicionales de John Green y todo aquel que quiera disfrutar de un personaje con una fuerza desgarradora, la señorita Margot Roth Spiegelman, no sé cómo se dirá eso, ¿ya? Ahora, una cosa importante es que cuando hablamos de secuencia temática, tienen ustedes que hablar del mismo tema. Fíjense que acá en la conclusión se está hablando lo mismo que se dijo anteriormente, que se explicó más bien anteriormente, ¿ya? Que se expuso anteriormente. Por ejemplo, la protagonista muy poderosa, se habló de la protagonista, de Margot en este caso, ¿ya? Que la trama es ágil y bien hilada. Eso igual se habló cuando decía que su trama era redonda, se explicó de esa manera. Entonces, se repite, insisto, de manera sintética las ideas que se plantearon anteriormente en el comentario, acá, en esta parte de acá, ¿ya? ¿Qué se les recomienda? Que se queden con las ideas principales que se hayan planteado en el comentario anteriormente desarrollado, y en la redacción pueden emplear los conectores. Cuando empiecen ese párrafo, en suma, finalmente, para concluir, es así que podemos decir, o cualquier otro que les sirva para iniciar ese párrafo que es de conclusión, o sea, el último párrafo del texto, ¿ya? En resumen, ¿qué es una crítica literaria? Según ustedes, ¿qué es una crítica literaria? Por favor, escriban en el chat o abran sus micrófonos nomás en este momento para que podamos interactuar y no esté yo todo el rato hablando. ¿Qué es una crítica literaria? Bueno, mi opinión es dar, a ver, ¿cómo lo digo? Hablen como si estuvieran hablando con ustedes mismos nomás, no se preocupen. No se preocupen de que soy profe. Okay. No sé si les pasa que con esta pandemia como que se nos olvidan las palabras porque no hablamos con nadie. ¿Les pasa eso o no? A mí por lo menos me está pasando, a mí se me olvidan todas las palabras. Así que háblenme nomás, me importa que me hablen, no importa cómo, que me hablen, nada más. Es, Ya, es plenamente dar tu opinión y aparte de dar tu opinión, decir esto puede mejorarlo, pero esto igual está bueno, pero igual lo podemos mejorar. Y tú, bueno, lo que yo hago plenamente con los libros es decir, ya, tal personaje, pucha, era penca este personaje, pero igual influía en algo y plenamente complementaba la historia, porque todos los personajes complementan la historia entre sí. Entonces, a mi opinión,
es más allá de decir si te gusta o no, es decir, se puede mejorar esto, pero, o sea, ya igual está bien. Eso es mi opinión. Ya, muy O, bien. no está mal el libro, si no me gustó. Ya, está bien. Pues, lo primero que tenemos que considerar es que una crítica literaria es una valoración de una obra, es un juicio de valor que vamos a emitir respecto de una obra literaria específicamente. ¿Ya? Hasta ahí estamos súper bien, lo que dice la Camila es correcto. La Claudia dice, yo digo que es cuando uno da su propia opinión a la situación, al contexto de la historia. Perfecto. El dar la opinión es valorar la obra, valorar si es buena o mala, ¿ya? O si debe mejorarse, como decía la Camila. Muy bien, Claudia, igual. Ahora, ¿cuáles son las partes de la crítica? Recién las vimos. ¿Cuáles son las partes? Eran 4 partes. ¿Cuáles eran? Acuérdense. Resumen, presentación breve, comentarios, conclusión. Resumen, contextualización de la obra, que tú decías, presentación breve, comentario fundamentado, opinión positiva o negativa, y conclusión. Perfecto. ¿Ese fue Nicolás? Yo, ¿Quién es yo? Que yo no reconozco las voces, pues además que no los estoy viendo. la Constanza. Constanza, ya, perfecto. Muy bien, Constanza, está ahí, pero súper, súper atenta. Nicolás dice, yo creo que la crítica literaria es una disciplina que se encarga de analizar y emitir juicio de valor basado en un contenido de una obra literaria. Mira que eres bacán. Exactamente, muy buena tu definición de crítica literaria, Nicolás, muy buena. Y como decía, las partes son 4. El resumen, la contextualización, la opinión fundamentada, o sea, explicar por qué yo pienso tal cosa, y luego la conclusión, que ya es el resumen de lo que se dijo en el texto, no resumen de la historia, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Abran sus micrófonos o díganme en el chat. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Y los demás? Por mi parte no tengo preguntas. ¿Y los demás? No, profe. ¿Van 2? No, profe. Ya, ok. ¿Les va quedando claro entonces? Vamos con Edgar Allan Poe. Sí. Ya. Yo les voy a pedir que ustedes lean, así que aquí abran sus micrófonos, por favor. And this is my moment to shine. Si tienen mucho ruido ambiental, bueno, ahí lo silencian, pero para que vayan... ¿Vamos a leer todos por partes? Sí, exactamente. Así que si quieren los abren cuando tengan que leer, ¿vale? Vale. Ya, ok. Empezar de acá. Yo empiezo y ustedes siguen. Es verdad, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre. ¿Pero por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotonarlos. De todos ellos, el más fino es el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno, ¿eh? ¿Cómo entonces? ¿Puedo estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma voy a contarles esta historia. Samantha, sigue tú. Es imposible definir cómo penetro la idea en mi cerebro. Sin embargo, una vez adentrado allí, me acosó día y noche. Realmente no había ningún motivo para ello. El viejo nunca había hecho daño y yo lo quería. Jamás me insultó y su oro no me despertaba la menor codicia. Ya, hasta aquí paremos un poquito. ¿Cómo se caracteriza a sí mismo el personaje? Se caracteriza como alguien muy nervioso. Una Muy persona nervioso, ya. nerviosa, pero más no Pero- loca. Dice que es pero muy se nervioso, niega- pero en ningún momento dice que él Ya. está loco en sí. Sí, se niega a aceptar que Como él está es muy loco. nervioso. Ya, ¿y Como quién que dice que está loco? No, él no dice que está loco. ¿Quién dice que está loco? Pero le está explicando a alguien. ¿A quién creen ustedes que les dice que es? Las personas, Ya, las personas que están a su alrededor. ¿Quiénes serán esas personas que están a su alrededor? como la sociedad, ¿o no? Ah, podría ser la sociedad. Podría ser. Dejémoslo ahí en stand-by. Familiares. Además de eso, perdón. Uy, no escuché eso. Pero además, fíjense que
además de ser nervioso, dicen, observen con qué serenidad, con qué calma. Ahí tenemos otra característica. O sea, por un lado es nervioso, pero por otro lado es muy sereno, tranquilo. ¿Cómo podríamos definir esa persona? A psychopath. Control, ¿Ah? el control ante tu... El control ante tu... Ya, un poco contradictorio por un lado, sí, pero además si va a contar la historia que ustedes ya conocen, con una serenidad y calma, después de haber cometido un asesinato, ¿se puede estar sereno y calmado? Sí. ¿Quiénes podrían estar serenos y calmados? No. Psicópatas. Podría ser, efectivamente. Ya, vamos a la otra. Benjamín Soto. Personas las... ¿Benjamín está o no? ¿Está Benja o no? No está. Camila. Camila Espinosa, dale tú. Creo que su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era de un color azul pálido, nublado por una catarata. Siempre que ese ojo se detenía sobre mí, se me congelaba la sangre. Y sí, poco a poco, gradualmente se fue apoderando de mi espíritu la obsesión de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Si hubieran visto, si hubiesen podido observar con qué sabiduría, con qué preocupación y cautela procedí, con qué disimulo puse manos a la obra. Ya. Entonces, ¿qué era lo que le causaba la molestia? Delante igual lo habían dicho, la Constanza creo que lo dijo. ¿Qué le causaba la molestia? La mirada. La mirada, el ojo. Ese ojo azul pálido que tenía una catarata, ¿ya? Efectivamente. María Paz, ¿está la María Paz? Oh, justo abandonó la reunión. Fernanda Loncón, ¿estás? Fernanda. Tiara Torres. Tiara Torres. ¿No? Pucha, ya no me queda nadie en la clase. Claudia Linco, ¿estás? Sí. Ya, dale. Jamás me comporté tan amable con él como durante la semana que presidió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pasillo de su puerta y la abría muy suavemente. Cuando la tenía lo suficientemente abierta para asomar la cabeza, metía una linterna bien cerrada para que no se filtrara ninguna claridad. Luego introducía la cabeza. Se habrían reído bien esmero con lo que decía por miedo de turbar el sueño del viejo. No exageró que por lo menos tardaba una hora en la maniobra. Templar al anciano acostado en su cama. ¿Podría haber sido tan prudente un loco? Ya. Aquí esta historia la está contando en pasado o en presente. Él está en un presente, pero está contando lo que está ocurriendo en ese momento o lo que ya ocurrió. No, estaba contando lo que pasó. O sea, está en... Ya. ¿A quién creen que le está contando? O sea, como si se contara a sí mismo, se trataba de calmar. Está ¿Sí? relatando. O quizás lo metieron en un manicomio. No Podría necesariamente. Quizás. Ya. Aún no está Todavía clara. Ya, aún no está claro eso, efectivamente. Ya. Connie. ¿Está la Connie? Sí, estoy. Ya, Enseguida, una vez que mi cabeza se hallaba dentro de la habitación, abría silenciosamente la linterna. Oh, con qué cuidado, con qué sumo cuidado. Abría solo lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz se clavara en el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a la misma hora, y siempre encontré el ojo cerrado. Así se fue volviendo imposible concentrar mi propósito,
porque no era el viejo quien me molestaba, sino aquel maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto, y le conversaba valerosamente con voz muy cordial, interesándome por saber cómo había dormido. Ya, entonces, ¿cuál era el propósito, decíamos? ¿Qué propósito tenía el narrador acá? ¿El protagonista? Matarlo. ¿Y cuál era la rutina que cumplía? O sea, que tenía todos los días. Ir a verlo en la noche. Ya, Cerca de... efectivamente. Y abrir cuidadosamente la puerta hasta, de tal forma que no se despertara. Muy bien. Joaquín Alvarado, ¿está? Joaquín. Joel, ¿sigue Joel acá o no? Joel no sigue. Nicolás, Sí, dale. comprenderán que tendría que haber sido un hombre demasiado perspicaz para sospechar que todas las noches, siempre a las 12, yo le espiaba durante su sueño. Finalmente, en la octava noche, entreabrí la puerta con mayor sigilo que antes. La aguja de un reloj se movía más aprisa que mi mano. Jamás, como en ese minuto, pude apreciar tan bien la magnitud de mi astucia, y apenas lograba dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba ahí, empujándome pausadamente esa puerta, y que él ni siquiera vislumbraba mis acciones y mis pensamientos secretos. Ante esta idea se me escapó una leve risa, y tal vez me oyó, ya que de pronto se movía en su lecho como si fuera a despertar. Tal vez se imaginarán que me retiré de inmediato. Pues no, se equivocan, no fue así. Su alcoba se hallaba profundamente oscura, las ventanas estaban herméticamente cerradas por miedo a los ladrones, y las espesas tinieblas envolvían toda la estancia absolutamente seguro de que el anciano no podía ver nada. Me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla de la puerta, y el viejo se incorporó en su cama, preguntando, ¿quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil, sin musitar una sola palabra, y durante una hora no moví ni un músculo. Tampoco él. En todo ese tiempo, volvió a acostarse. Continuaba sentado en la cama, alerto, haciendo lo mismo que yo había hecho en esas largas noches, oyendo deslizarse a las arañas en la pared. De Ya, pronto oí hasta ahí. un gemido profundo. Para. Te habías entusiasmado. Hasta ahí. ¿Qué les parece la actitud del protagonista? Atrevida, de cierta forma, y bastante ¿Atrevido te refieres a perspicaz, audaz? audaz, sí. ¿Ya? Ganas inmensas de matarlo para librarse de esa mirada. ¿Pero qué les parece a ustedes la actitud? ¿Qué opinan de la actitud? Si fuera un asesino y quisiera matar, yo ocuparía esa técnica, porque sería más y más rápida, yo creo. Yo creo que la actitud que tenía él era estaba bastante confiado, porque yo creo que había planificación tras el ataque que él iba a realizar. Ya, Entonces, sí. al ver que por una pequeña, un pequeño problema que tuvo, ya su plan como que se echó a perder, le generó más problemas de los que debería tener. Al Claro, menos yo pero creo. fíjate que él él persistió en la idea porque dice, durante una hora estuvo inmóvil, una hora inmóvil. O sea, la condición de metódico que tiene es, pero increíble. Yo no conozco Entonces, personas así. su Yo actitud sigo era muy creyendo que es un perseverante. psicópata, porque varias acciones de las que él tiene son rasgos psicopáticos. Por ejemplo, un asesino serial casi siempre después de hacer lo que hace se va a arrepentir o dice, lo hice sin pensar. En este caso, el hablante lo piensa demasiado, demasiado. ¿Y conoces algún asesino serial? Uy, Me refiero harto. de las películas, de las series, no sé, ¿conocen alguno? No sé de las películas, no sé, pero así como de vida real, sí, pues, obvio. Me gustan esos casos así como de psicópatas que matan. Oh, qué terrible. Oh, No te voy a hacer enojar, ¿eh? No te voy a hacer enojar por si acaso. La ley y el orden. Ya, volvemos acá a hacer la lectura. Joel, ¿nos ayudas con una lectura? Ya, dale. Desde arriba, ¿cierto? Sí. Vale. De pronto oí un gemido profundo. Se trataba de un lamento de terror mortal, no de dolor o tristeza. Oh, no.
Era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo más íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía ese quejido. Muchas veces, precisamente en el filo de la medianoche, cuando todos dormían, lo sentía irrumpir en mi propio pecho, brotando de los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba experimentando el viejo y no podía evitar una gran piedad por él, aunque también otros sentimientos calmaban mi corazón. Comprendía que su zozobra iba en aumento y que procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Posiblemente decía para sí, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corrió por el entretecho, algún insecto. Ya, y ahora, ¿por qué ustedes creen que al protagonista lo consumían los terrores? Porque era muy nervioso. Ya, Porque bien. sentía eso, sentía el terror y sintió, como dice, piedad porque también lo comprendía lo que sentía el viejo porque él también lo sentía. Efectivamente. Y se Yo da a lo creo que mejor, el nervioso también tenía ese miedo de que en pleno acto para intentar asesinarlo lo descubriera. sí. Y las mismas respuestas que da, que él cree que se daba el viejo, a lo mejor eran las que se daba él mismo, ¿cierto? No es nada, el viento de la chimenea tal vez, o un ratón que corrió por el entretecho, o algún insecto. Esas mismas respuestas eran las que él se daba cuando estaba en esos momentos de terror. Digamos. Sí, debe haber intentado calmarse con esas hipótesis, pero todo fue inútil. La muerte había pasado junto a él y lo envolvía. Y era la influencia fúnebre de su sombra, invisible, la que lo hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que le permitía notar mi presencia en su habitación. Luego de haber esperado un largo rato, me aventuré a abrir apenas la linterna. La abrí furtivamente, hasta que al fin un rayo delgado, como un hilo de la telaraña, descendió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, íntegramente abierto, y al verlo me llené de furia. Lo vi con claridad perfecta, entero de un azul mate y cubierto por la horrorosa nube que me lava hasta la médula de los huesos. No podía ver más, ni la cara ni el cuerpo del anciano, solo existía aquel ojo obsesionante. ¿Qué sentimientos dicen ustedes que les provoca el ojo? ¿Qué dice él? ¿Qué sentimiento le provoca el ojo? De desesperación, Ya, Terror. bien. Terror, odio, obsesión. Bien, bien. ¿Hay algo que a ustedes les provoque eso? nervio. La furia, porque a veces al verlo me llené de furia. ¿Hay algo que les provoque furia? Todo. Ah, no puede ser. No. Que me coman lo que dejé en el refri. Personas, Ya. Sigamos. Nicolás, ¿Sí? sigue leyendo. ¿Dónde quedó? Perdón. Acá estamos en la pantalla, ¿no ves? De hecho, no veo, me aparece su logo nomás de Mi su bella perfil. imagen. Ah, ya. Entonces, alguien. Espera, Connie, no ¿Qué? es un caso de hiperestesia, ¿no? Ahí quedamos. Ahí sí, está. sí, esa. Ya. Entonces leo yo, o lee la Connie. O cualquiera. Y tú primero, después yo. Ya, vale. ¿No es acaso una hiperestesia de los sentidos aquello que consideran locura? Una vibración débil, continua, llegó a mis oídos, semejante al tic-tac de un reloj forrado en algodones. Inmediatamente reconocí ese apagado golpeteo. Era el corazón del viejo que latía, y este sonido me excitó, mi furia. Igual que el redoblar de los tambores excita el valor de un soldado. Me controlé, sin embargo, y permanecí inmóvil. Respiraba apenas y sostenía quieta entre las manos la linterna. Hacía un esfuerzo por mantener el rayo de luz fijo sobre el ojo. Entre tanto, el latido infernal del corazón del anciano era por un segundo más fuerte, más rápido y, sobre todo, más sonoro. El pánico de aquel hombre debía ser monstruoso y retumbaba en ese latir que crecía y crecía. He confesado que soy nervioso y que realmente lo soy. En consecuencia, en medio de la noche y del silencio de esa antigua casa, un ruido tan extraño hizo surgir en mí un terror incontrolable. Pese a ello, todavía logré mantenerme y luché por conservar la tranquilidad. Pero la pulsación se hacía más y más audible, más violenta y una nueva angustia se apoderaba de mí.
Ese ruido y los que iban a producirse podrían ser escuchados por un vecino. La hora del viejo había llegado. ¿Digo o lo dejo hasta ahí? La Connie. Vale. Con un gran alarido abrí inesperadamente la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, un solo grito. En menos de un segundo lo derribé, dejándolo de espaldas en el suelo, y tiré la cama sobre él, aplastándolo con su peso. Entonces sonreí, ufano, al ver tan adelantada mi obra. No obstante, el corazón aún latió, con un murmullo apagado. Pese a ello, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes. Finalmente cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Afirmé mi mano en su corazón sin advertir ningún latido. En lo sucesivo su ojo de vitre no podía atormentarme. Listo. A los que insistan en creerme loco, les advierto que su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes medidas que adopté para esconder el cadáver. Avanzaba la noche, y yo trabajaba con prisa y en riguroso silencio. Hábilmente fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida separé unos trozos del entablado y deposité los restos bajo el piso de madera. Terminado este trabajo, coloqué otra vez las tablas en el sitio, con tanta destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, podría descubrir allí algo inusual, ni siquiera una mancha de sangre. Hasta aquí, ¿cuáles son los acontecimientos importantes que hemos visto? Básicamente mató al hombre y luego básicamente lo escondió debajo del piso de madera. Pero me está dando cuenta de que él no se percató del olor, porque eso después va a empezar a tomar un olor feo y la gente se va a dar cuenta de eso. Componer. Ya, ok. O sea, no hay crimen perfecto. No es el crimen perfecto, aunque como él lo crea que es así, no lo sigue siendo. Ya. Pero primero acuérdense que él empieza 7 días haciendo lo mismo, o sea, hay un estudio del caso, por decirlo de alguna manera. Primero reconoce el odio que le tiene o la furia que le tiene al ojo del viejo y luego empieza a estudiar la forma de matarlo. ¿Ah? Ujú. Hasta ¿cuál va a ser el hecho que va a detonar que lo mate? ¿Por qué no lo mató en 7 días y por qué si lo mata en el 8º día? ¿Se acuerdan de eso? Por el ojo, creo. Exactamente, porque en el 8º día hace ruido y el viejo abre los ojos, se despierta. Y al abrir los ojos, nuevamente le entra esa furia feroz que tenía hasta que lo mata. Entonces, ¿qué hizo? Lo desmembra entero, lo corta por partes y lo deposita bajo el piso de madera. Camila, ¿estás ahí? Sí. Dale, lee. Cuando terminé esta operación eran las 4 y estaba tan oscuro como si todavía fuese medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé a ver confiado y di la bienvenida a los recién llegados. ¿Por qué no? ¿Acaso tenía algo que temer? Los 3 hombres se presentaron, gentilmente como agentes de la policía. Un vecino había escuchado un grito en la noche y esto le hizo sospechar de que podía haberse cometido un homicidio, por lo cual estampó una denuncia en la comisaría. Los agentes venían para practicar un reconocimiento. ¿Cómo reacciona entonces el narrador al abrir la puerta? Normal, como si nada hubiese pasado. Ya, efectivamente. ¿Tenía miedo? No sabe esconder sus sentimientos. No, está súper tranquilo, súper tranquilo. ¿Y por qué llegaron los agentes de policía? Por los Porque ruidos. un grito. Por el grito que... Exactamente. Ya. ¿Quién sigue leyendo? ¿Puedo seguir yo? ¿Alguien que sigue leyendo? Yo quiero. Ya, dale. Sonreí, ya que, repito, ¿acaso tenía algo que temer? El grito les expliqué. Lo lancé yo, soñando. El anciano se encuentra viajando por la comarca. Conduje a los visitantes por toda la casa y les sugerí que revisaran bien. Por fin los guié
hasta su cuarto. Allí le mostré sus tesoros, todo perfectamente resguardado y en orden. Entusiasmado con esa gran seguridad en mí mismo, llevé unas sillas a la habitación y lo invité a que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia de mi triunfo, colocaba mi propia silla exactamente en el lugar bajo el que se ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes parecían perplejos, mi actitud les convencía y hablaron de temas familiares, a los que respondí jovialmente. No obstante, pasado un rato me di cuenta de que los palidecía y decía que se marchara. Me dolía la cabeza y sentía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y yo proseguía la charla. Entonces, el zumbido se hizo más nítido y rítmico, volviéndose cada vez más perceptible. Comencé a hablar atropelladamente para liberarme de esa angustiante sensación, pero esta persistió, reiterándose de un modo tal que no tardé en descubrir que el ruido no nacía de mis oídos. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, primero él estaba, cuando llegan los policías, estaba tan seguro de sí mismo, casi arrogante, respecto de que él había hecho algo perfecto, que nadie iba a saber. Pero ¿qué cambió ahí ahora? ¿Cómo cambia la actitud del protagonista? Y empezó a doler la cabeza, y La al zumbido... ¿La qué? La culpa. La culpa, claro. Igual hay un tema de frustración tal vez. ¿Y qué era lo que le sonaba? Era como un zumbido. Ya, acuérdense que él decía que se le aumentaba el sentido del oído y era lo que más escuchaba. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Sí, Sí. tenía el sentido del oído muy desarrollado. Muy desarrollada, exactamente. La Sofía Vargas, ¿está por ahí la Sofía Vargas? ¿No? Me ¿Sofía perdí, está? ya no sé dónde iba. Sin duda palidecí más. Es como casi el final del... Mm, no la Ya, encuentro. yo leo esta parte y tú buscas ahí la que sigue. Sin duda palidecí más, y seguía hablando sin tino, alzando mi voz, tratando de apagar aquel sonido que aumentaba, aquella vibración semejante al tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Principié a respirar con dificultad, aunque los agentes aún no escuchaban nada, e hilvané frases apresuradas, con mayor vehemencia. El tic-tac se elevaba acompasado. Me levanté y discutí tontería. Con tono estridente, haciendo grotescas gesticulaciones. ¿Se lo imaginan cómo ya estaba él o no? Todo era inútil, el latido crecía más, porque ellos no querían marcharse. Comencé a caminar de un lado a otro por la habitación, pesadamente, a grandes pasos. Oh Dios, ¿qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, volvía a sentarme y movía la silla, haciéndola resonar sobre el suelo, pero el latido lo dominaba todo y se agigantaba indefinidamente. Ahora sí, Sofía. Los hombres continuaban conversando, bromeando, riendo. ¿Sería posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, ¿será posible? No, no. Ellos oían, sospechaban, sabían. Sí, sabían. Y se estaban divirtiendo con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Y había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que esta burla. Ya no podía tolerar por más tiempo sus hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces, présteme atención, por favor. Miserables, exclamé. No disimulen más, lo confieso todo. Arranqué esas tablas aquí, está aquí, es el latido de su implacable corazón. ¿Ya? ¿Este final era esperado por ustedes cuando leyeron el texto? ¿Esperaban este tipo de final? No sé. Yo leí ¿No? La verdad yo sí lo leí esperaba hace el mucho final, tiempo. porque, o sea, No no me lo acuerdo. esperaba cuando empecé a leer, pero sí lo esperé cuando ya llegamos a la parte donde ya lo había matado y por el tema de que su crimen no fue del todo perfecto, ya era obvio que después lo iban a pillar. Y ¿Ya? sus mismos nervios también los condenaron. Ajá. Claro. Connie, tú estabas hablando. Si no hubiera, si no hubiera sentido el zumbido, hubiera sido perfecto. Los policías se van y era. Aunque eso sí, días después que hubiera pasado con el cuerpo, porque el anciano no iba a aparecer. Quizás lo Claro, hubiera estamos hablando desde la lógica. enterrado. Oye, pero ¿fue el corazón que lo delató? Los latidos del corazón. Latidos. ¿Fue los Ahora, Ah, Es el latido de su implacable corazón, como dice en el pero texto. efectivamente fueron los latidos del corazón los que lo delataron.
sentía los latidos. Él aún no escuchaba. No, porque él sentía como el latido del viejo, aunque estaba Ya, muerto. pero ¿y por qué los policías no sentían nada? Porque era Porque Posiblemente le estaba jugando en contra la misma culpa. Entonces él creía que el viejo, por más de que Claro, lo había hecho, seguía vivo. no seguía vivo, no sé, era O sea, la él creía, conciencia. Ah, exacto, él pero creía que era su conciencia, era su claro. conciencia, efectivamente. Dicen Bien. a mí. Ahí yo tenía el video, pero este no se puede ver. Era para que conozcamos algo de... Edgar Allan Poe, te amo. No lo escuchan, ¿cierto? No. no, De hecho, no veo nada tampoco. Ah, verdad. Entonces, ahí terminamos con el primer paso, que era conocer de qué se trata una crítica literaria, y obviamente aprovechamos de leer el texto y fuimos sacando la misma información que encontramos en la crítica literaria, ¿ya? Ahora, en el segundo paso, vamos a nosotros, apaguen nomás su micrófono, yo después les pregunto, o sea, después les digo que lo enciendan, ¿vale? Vamos a aprender algunas herramientas de escritura. Que se utilizan en cualquier texto, no solamente en una crítica literaria, pero para este caso nos sirven. Primero, en la redacción de la crítica, ustedes en el resumen van a poner de qué se trata el cuento Corazón delator, quién es el protagonista, cómo es, que es importante, cuáles son las motivaciones que tiene, todo lo que acabamos de hablar nosotros en la lectura del texto. En cuanto al párrafo de contextualización de la obra, quién lo escribió, cuándo lo escribió, cuáles son las características de la obra de Poe. Acuérdense que yo les decía que Poe es el maestro del terror. Él retoma una corriente o características de la literatura del siglo XVIII llamada romanticismo. El romanticismo no tiene que ver con lo amoroso, sino que más bien con lo oscuro, con lo sombrío, con la noche, con la soledad, con la angustia. Son esos elementos los que van a estar presentes en la literatura romántica, y eso es lo que va a tomar de alguna manera Edgar Allan Poe y lo va a revivir. Y a partir de él, o junto con él, va a surgir lo que se llama la literatura gótica. Pueden reconocerla a través de Frankenstein, ¿ya? De Mary Shelley, por ejemplo, que es parte de esa literatura, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera la cultura o la literatura del terror está presente en este sujeto? Ya les decía, no es como el sujeto que aparece con el machete, con la motosierra y quiere matarlos a todos, sino que más bien nos muestra al personaje desde sus emociones y sentimientos de psicópata, y se abre para nosotros, y nosotros lo estamos viendo, y en cierta medida somos parte también de él. No digo que seamos cómplices, pero también estamos tratando o nos metemos en el cerebro de ese sujeto. Ese es el terror que de alguna manera pretende Edgar Allan Poe mostrarnos a nosotros. Ahora, ¿por qué razón o cuál es la relación con él mismo? Él tuvo una vida bastante dura. Él sufrió de alcoholismo severo, no tuvo el cariño de sus padres, por ejemplo, fue ludópata también, apostaba todo lo que tenía, entre otras cosas, y el alcoholismo le ayudó a que fracasase en su vida, ¿ya? A él lo conocía, pues, claro, efectivamente depresivo, ¿ya? Y tenía sus cosas cuáticas también, pues, sí, por ejemplo, él tenía como 24 años cuando se casó con su prima, que tenía 13 años, chiquita, ¿ya? Esa era, en todo caso, eran sin intención de juzgarlo, ni de justificarlo, ni juzgarlo, ni de justificarlo, debemos entender que era normal en la época que personas tan mayores se casaran con personas menores, ¿ya? Si ustedes se preguntan, sus bisabuelos, seguramente su abuela tenía 14 años cuando se casó y su abuelo tenía 17. Ahora eso es impensable, pero en ese tiempo era algo normal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa vida de Edgar Allan Poe, de alguna manera, está inserta en esta literatura tan oscura que nos presenta, ¿ya? Y luego, en la redacción de su crítica, van a opinar, como dijeron al principio, una opinión, ya sea positiva o negativa. Den dos elementos, ya sean negativos o positivos, uno positivo o uno negativo, como ustedes quieran, ¿ya? Pero expliquen, comenten fundadamente, argumentadamente por qué, ¿ya? Y para eso saquen ejemplos, las mismas cosas que a lo mejor tomaron nota ahora en la lectura, las pueden utilizar.
una frase, un fragmento determinado, qué sé yo, eso lo pueden utilizar para fundamentar, ¿ya? Y como ya les decía, también ustedes pueden hacer la comparación con otro texto que hayan leído y que les haya gustado más o que les haya gustado menos, con una película, incluso también de terror. Ahí queda como a libertad de ustedes. Y finalmente, en la conclusión, van a recomendar la lectura, o sea, la recomiendan sí o no, ¿y por qué? Ese por qué en síntesis respecto de lo que dijeron antes, pues, ¿ya? No una nueva idea, ¿ya? Ahí no tenemos que seguir con más ideas. Chiquillos, ¿esto les queda claro? Abran su micrófono nomás. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. A mí me quedó bastante claro. Ya. Un elemento más que había en la guía era el que hablaba de la correferencia. La correferencia tiene que ver con que no utilicemos un texto repitiendo las mismas palabras, y para eso podemos utilizar pronombres, podemos utilizar palabras afines, podemos utilizar otro sinónimo, podemos utilizar la elipsis, que significa no repetir la palabra nomás, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo, como por ejemplo, si ustedes ven la oración que está acá, dice: puse mi diccionario sobre la mesa y se cayó, porque esta estaba rota. Entonces la palabra esta se refiere a mesa. Eso es correferencia. ¿Ya? Es pronominalización, se llama, pero es correferencia. El pronombre está haciendo alusión a un elemento anterior. Vamos con otros ejemplos. Constanza dice acá: mi padre es un hombre honrado y trabajador. Hizo todo por mí, aunque no siempre supe verlo. Él es mi héroe. ¿Dónde se da la correferencia en esta oración? Constanza. De nuevo lo puede leer. Mi padre es un hombre honrado y trabajador. Hizo todo por mí, aunque no siempre supe verlo. Él es mi héroe. Ya. ¿Cuál sería ahí la correferencia? Él. Él. Perfecto, claro. Entonces, el pronombre él hace la correferencia de hombre. Y fíjense que acá también esto se hizo elipsis de la palabra en dos casos, porque dice: mi padre es un hombre honrado y trabajador. Mi padre hizo todo por mí, aunque no siempre supe verlo. Mi padre es mi héroe. Ahí tendríamos también otro tipo de correferencia, ¿ya? Que es la elipsis para el padre. Sigo. No me acuerdo quiénes están acá. La Samantha está, Benjamín, María Paz, Fernanda, Tiara. Ya no me acuerdo quiénes están. A ver, voy a ver. Yo estoy acá. Leonardo está acá. ¿Está Leonardo? Pero la señal es mala y como que me voy y vuelvo. Ah, ya. Pero algunas cosas has cachado. ¿Sí? Ya, perfecto. A ver, antes que te vaya, para que se caiga tu señal, dice: en Chile se celebró un partido de la selección. Este fue muy entretenido. ¿Dónde se da la correferencia ahí? Se fue. Leonardo está. Belén Maldonado también está. Ustedes no han puesto sus nombres en el chat, parece tampoco, ¿ah? Para que los coloquen. Ya alguien, no sé quién esté ahí. Necesito que alguien me diga: en Chile se celebró un partido de la selección. Este fue muy entretenido. ¿Dónde se da la correferencia? El pronombre este. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos. Acá tenemos. ¿Viste por qué? Apareció todo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Este es un inmenso lugar que alberga museos. Ese es un lugar de recreación que permite escaladas, y aquel es un lugar en el que se celebran en masa las fiestas patrias. Por ejemplo, acá, para no repetir lugar, a cada rato podemos cambiarlos por sinónimos. Este es un inmenso lugar que alberga museos. Ese es un espacio de recreación que permite escaladas, y aquel una localidad en el que se celebran en masa las fiestas patrias. Y ahí tenemos también correferencia, cambiándolo ya no por pronombres, sino que por sinónimos. Y en este otro caso no tenemos sinónimos, pero sí tenemos palabras afines. Este domingo el ministro de Salud explicó los cambios del plan Fondéate en tu casa. El ministro dijo que las zonas en cuarentena ya no tendrían permiso para reunión. El ministro oyó la petición del intendente del Biobío. Entonces, los vamos a cambiar por palabras afines. Como sabemos quién es el ministro, este domingo el ministro de Salud explicó los cambios del plan Fondéate en tu casa. El médico
dijo que las zonas en cuarentena ya no tenían permiso para la reunión. Fíjense que acá ministro no es sinónimo de médico, pero nosotros como conocemos a la persona, podemos utilizar, ya sabemos que es un médico, por lo tanto, podemos utilizar eso o podríamos utilizar su nombre también. ¿Ya? Su nombre o apellido. Claro, la autoridad, porque sabemos que es un ministro, oyó la petición del intendente del Biobío. Entonces, igual podríamos haber incluso utilizado su apellido, París, ¿ya? Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero París. Enrique, creo. De ministro. ¿Me entienden o no? ¿Se entiende? Sí. La cosa es como no repetir la palabra de nuevo para que no suene tan separado. Exactamente, ya. Y otra cosa que tienen... sinónimos y o pronombres. Pronombres, sinónimos, palabras afines, o si no la elipsis, que significa no decirla nomás, ¿ya? Y por último, chiquillos, es la pauta de evaluación. Esta pauta de evaluación ustedes la tienen en su guía. Es importante que evalúen su texto antes de enviarlo. Presentan todas las partes de la crítica, título, presentación, resumen, comentario y conclusión, sí o no. Yo las voy a evaluar con esta misma pauta. El texto presenta de manera clara un juicio acerca de la obra. Acuérdense que yo les pedí 2 elementos para generar su juicio, sí o no. Los comentarios se encuentran fundados con ejemplos e información de la obra, se los repetí hasta el cansancio, sí o no. Si es que ponen fragmentos de la obra u otros ejemplos de la vida real o de otras obras. ¿Las opiniones y juicios sobre la obra se expresan de modo respetuoso? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ahí tienen como asegurado el sí. ¿Se emplea el mecanismo de correferencia para retomar la idea? O sea, que no haya repetición de las palabras, ¿sí o no? Las acabamos de estudiar. El texto presenta una progresión temática clara. La progresión temática yo les explicaba que era que en un párrafo yo voy a hablar de una cosa, en otro párrafo voy a hablar de otra cosa, en otro párrafo voy a hablar de otra cosa. Son 4 párrafos al menos. Primero el resumen, luego la presentación y contextualización. El cuarto párrafo es o la cuarta parte, sería en este caso las opiniones que ustedes tengan, los comentarios que ustedes tengan de la obra, fundamentados, ¿ya? Y finalmente la última parte, que sería la conclusión, en donde ustedes retoman lo que dijeron antes. Eso tiene que ver con la progresión temática, ¿ya? ¿Se emplea adecuadamente la ortografía de todos tipos? ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahí van a tener su puntaje. Entonces, viene el paso 3. Escribiré una crítica aplicando los pasos de escritura, todo lo que hemos visto hasta este momento. Ahora escribes tu primer borrador, date una media hora y revisa el texto. Corrígelo y vuelve a escribir, porque cuando nosotros corregimos el texto inmediatamente después, estamos pensando lo mismo, por lo tanto nos vemos los errores. Sin embargo, si le damos un tiempo, unos minutos, una media hora, después al revisarlo nuevamente, vamos a ver otras cosas que no vimos en ese momento, por eso tienen que darse un tiempo. Y lo importante, chiquillos, es que no escriban su texto y lo envíen inmediatamente, sino que dense el tiempo de corregirlo. Si quieren hacerme preguntas, ustedes saben también que me pueden hacer las preguntas por vía correo, no hay ningún problema, ¿ya? Luego dice, descansa un día y vuelve a leer por si merece arreglarlo. Y recuerden que Edgar Allan Poe los está mirando y tal vez usted sea en su siguiente historia. Ese Edgar. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? No. ¿Seguros que no? Todo claro. Ya. Escriban sus nombres en el chat por si alguien todavía no lo hace. ¿Ya? ¿Algún comentario? No, creo. Y ahí, yo me despido preparándome para el 18. Vamos a terminar la grabación. ¡Ah, no la veo! Ay, estamos grabando.